¿Cuáles son las principales propuestas económicas de cara a las venideras elecciones legislativas del bloque de derecha nacionalista y del bloque de izquierda anticapitalista en Francia? Veámoslo. En apenas 2 semanas se celebrarán en Francia elecciones legislativas en las que, según las últimas encuestas, el bloque de derechas de Agrupamiento Nacional, la formación alrededor de Marine Le Pen, obtendría la mayoría de los votos, un 33% del total, seguido muy de cerca por el bloque de izquierdas Nuevo Frente Popular, que, según estas mismas encuestas, cuenta ahora mismo con una intención de voto del 28%. Es decir, que la mayoría de la Asamblea Nacional Francesa pasará a estar previsiblemente controlada por partidos de derecha nacionalista antiliberal y por partidos de izquierda anticapitalista. Y ese posible escenario político futuro, como cabía anticipar, ha generado inquietud en los mercados financieros. La bolsa francesa, por ejemplo, ha llegado a caer más de un 5% con respecto a los niveles alcanzados antes de las elecciones europeas y, por tanto, antes de la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas por parte de Macron. Pero exactamente ¿de qué tienen miedo los mercados? ¿Cuál es el programa económico tanto del bloque de la derecha nacionalista cuanto del bloque de la izquierda anticapitalista que está asustando o al menos generando incertidumbre entre los inversores? Pues empecemos comentando brevemente el programa económico del bloque de la derecha nacionalista, de Agrupamiento Nacional. Y digo brevemente porque hasta el momento el partido de Le Pen no ha publicado un programa económico completo y concreto. Se ha limitado a anunciar ciertas medidas que en sí mismas ya pueden generar cierta preocupación sobre la estabilidad de los mercados financieros por cuánto contribuyen a cebar el déficit público. Recordemos que el Estado francés terminó 2023 con una deuda pública sobre el PIB del 110% y un déficit público sobre el PIB del 5,5%. Por tanto, los políticos franceses deberían estar desplazándose en la dirección de cuadrar las cuentas, ya sea subiendo impuestos o recortando los gastos o haciendo ambas cosas, y sin embargo el bloque de la derecha nacionalista está planteando medidas para incrementar aún más ese déficit público y por tanto el endeudamiento de los franceses. Plantea medidas dirigidas a recortar algunos impuestos, tampoco demasiados, no nos creamos, y sobre todo a aumentar el gasto. Básicamente la principal promesa económica de Agrupamiento Nacional es derogar la reforma de las pensiones aprobada recientemente por Macron, una reforma de las pensiones dirigida a recortar las contribuciones pensionales de los pensionistas franceses para contener el aumento del gasto público. Y al mismo tiempo que prometen incrementar de manera muy sustancial el gasto público, también se comprometen a bajar algún impuesto, concretamente el IVA sobre energía y combustibles. Eso sí, en un gesto para calmar a los mercados temerosos de que un gobierno de Agrupamiento Nacional del bloque de la derecha nacionalista significara mucho más déficit público, que en cualquier caso lo hará, el partido también ha anunciado que pospondrá sine die la rebaja del IVA a los consumos básicos de las familias, para que así el desequilibrio presupuestario no se incremente todavía más. Y si la posibilidad de un gobierno encabezado por Agrupamiento Nacional genera inquietud, incertidumbre en los mercados financieros, la posibilidad de que obtenga una mayoría parlamentaria y de, por tanto, gobierne el bloque de extrema izquierda Nuevo Frente Popular, desde luego les genera pánico. Y es que este bloque de izquierda anticapitalista sí ha presentado un programa económico bastante detallado, y todas o prácticamente todas sus promesas económicas serían devastadoras para el funcionamiento de la economía francesa. En primer lugar, el bloque de izquierda anticapitalista también promete derogar la reforma de las pensiones de Macron, disparando por ese lado el gasto. Y a su vez también se compromete a incrementar el gasto por otras vías, por ejemplo, rebajando la edad de jubilación a los 60 años o incrementando de manera sustancial el gasto en vivienda pública. Sin embargo, a diferencia de Agrupamiento Nacional, que promete disparar el gasto público bajando impuestos, es decir, disparando el déficit público,
El nuevo Frente Popular de Izquierdas tiene muy claro cómo piensa financiar su programa de expansión brutal del gasto público, y es con una salvaje subida de impuestos. Primero, aumento del impuesto sobre la renta, especialmente a los tramos más elevados. Segundo, restablecimiento del impuesto sobre patrimonio, convirtiéndolo además en una figura tributaria mucho más progresiva, es decir, donde los tipos marginales sean mucho más altos para los altos patrimonios. Tercero, derogación del tipo impositivo único sobre las rentas del capital, es decir, sobre los dividendos y sobre las plusvalías bursátiles. Cuarto, restablecimiento del llamado exit tax, del impuesto a la salida de Francia. Los contribuyentes que trasladen su residencia fiscal fuera de Francia como consecuencia de este infierno tributario que pretende implantar el bloque de extrema izquierda deberán pagar impuestos al fisco francés por intentar escapar de sus garras. Quinto, subida de las cotizaciones sociales a la seguridad social, especialmente, aunque no solamente, para los salarios más elevados. Y sexto, imposición de un tributo sobre la distancia en kilómetros recorrida por los bienes importados dentro del mercado francés. Y además de todo ello, por supuesto, el bloque de izquierdas también plantea establecer controles de precios sobre la energía o sobre los alimentos y subir entre un 10 y un 14% el salario mínimo interprofesional. Es decir, que el bloque de derecha nacionalista antiliberal promete mucho más gasto público, pero no más impuestos, es decir, mucha más deuda sobre los franceses presentes y futuros, y el bloque de izquierda anticapitalista promete mucho más gasto público, muchos más impuestos y muchas más regulaciones. Y esta es la verdadera paradoja de la política francesa. A día de hoy, el Estado francés es el mayor Estado de todo el mundo. En el año 2023, el gasto público sobre el PIB de Francia ascendió a más del 57%. Es decir, que casi el 60% de todo el valor de la producción final de Francia pasa directa o indirectamente por las manos del Estado. Y a pesar de ello, o precisamente por ello, el Estado francés es un Estado tremendamente ineficiente, tremendamente incapaz de dar respuesta a las aspiraciones económicas y sociales de la mayoría de franceses, que están reclamando un cambio supuestamente radical con respecto a lo que hay hoy. Pero el cambio radical a la izquierda o a la derecha que están reclamando esa mayoría de franceses consiste en exigir un Estado todavía mayor, como si la raíz de muchos de sus problemas no fuera precisamente la hipertrofia estatal. Pero como la mayoría del electorado, la práctica totalidad del electorado, incluyendo por supuesto a los votantes de Macron, no lo ven así, pues siguen duplicando la apuesta a un proyecto esencialmente fallido. Y por eso la escena política francesa resulta tan descorazonadora y desesperanzadora para cualquier liberal, porque tanto a izquierdas como a derechas le dan radicalmente la espalda a la libertad.